Hola, mi nombre es Emilio Kopaitik. Bienvenidos a derechopedia.cl. A continuación, verán un análisis de jurisprudencia realizado por expertos y expertas en la materia en nuestra sección denominada Unificaciones Telemáticas. Gracias a los expositores y a ustedes por apoyar este proyecto. Listo. Dale. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Pizarro. Voy a efectuar un comentario de jurisprudencia en relación al fallo de la Altísima Corte Suprema, una unificación de jurisprudencia, recaído en rol 12362 del 2015, del 13 de junio del 2016, el cual resultó acogido. Esto tiene por base una sentencia del Juzgado del Trabajo de Chaitén, del RIT 1 2013. Los hechos, como nunca, importan bien poco, la verdad sea dicha. Lo relevante está en que tenemos que tener presente que se inició un juicio de tutela, ¿no?, en el cual el denunciante no acompañó documentos a su denuncia, ¿no? Inmediatamente la denunciada, que es la municipalidad de Chaitén, lo que hizo fue oponer una excepción perentoria indicando de que, mire, la denuncia no tendría que haber sido, digamos, admitida de tramitación, dado que el denunciante no acompañó documentos antecedentes, ¿no?, al efecto. El juzgado del trabajo de dicha ciudad lo que hizo fue rechazar dicha excepción perentoria, indicando que básicamente los antecedentes probatorios, los indicios, los antecedentes se forman a propósito de la audiencia de juicio. Tengo un pequeño documento que me gustaría compartirlo con ustedes, que es precisamente un PowerPoint con el cual finalmente darme apoyo en algunas cosas que me resultan particularmente relevantes. Presentación con diapositiva. Ahí estamos viendo lo que les está indicando. Evidentemente, la ilustre municipalidad de Chaitén resulta vencida, recurre de nulidad, ahí está el rol de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que anula el fallo con costas e indica lo que ahí se copia, ¿no?, que la demanda de tutela, y esto es toda la sentencia, se los juro, es toda la sentencia, dice que la demanda de tutela no cumplió con los requisitos del artículo 490 y su primer Código del Trabajo en cuanto a acompañar los antecedentes fundantes de la vulneración denunciada. Y por lo tanto anula la sentencia de primera instancia. En relación a esto, tenemos dos interpretaciones antes de saltar derechamente a lo que fue el conocimiento por parte de la Corte Suprema en relación al recurso de unificación intentado por la denunciante, ¿no? Tenemos dos posibilidades. La primera, evidentemente, si es que el denunciante no acompaña los antecedentes en los que funda su denuncia de vulneración de derechos fundamentales, debe ser declarada derechamente inadmisible. Y la segunda posibilidad es si los requisitos del 490 del Código del Trabajo deben entenderse ligados con la facilidad probatoria del 493 del mismo cuerpo legal. Y por ende, basado en la tutela de los derechos, de la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores, es que finalmente tenemos que entender una suerte de interpretación derechamente más laxa en relación a la comprensión que tenemos de la palabra antecedente. Desde ya me bajo inmediatamente, por así decirlo, el lenguaje de póker. De inmediato, la Corte Suprema toma la segunda opción en su considerando séptimo. Pero tenemos que tener, ciertamente, una especial consideración en lo que indica el considerando cuarto de la sentencia, ¿no? No les voy a leer lo que ahí se expresa en atención y básicamente en consideración al tiempo, pero sí indicar expresamente que lo que nos dice la Corte Suprema es que la expresión antecedentes es sinónimo de referencias, datos y condiciones, y no del documento material que los contiene. Es un punto elemental para efectos de la comprensión argumentativa de lo que es finalmente la ratio de decisión por parte de la Corte Suprema. Y básicamente también hay que tener presente que como la norma no señala un apercibimiento, conforme la magistrado, la excelentísima, ¿no es cierto?, que terminó escriturando el presente fallo, que no es sino la actual vocera de la Corte Suprema, doña Gloriana Chevesic, señala, no se señala un apercibimiento, tampoco una sanción, ¿no es cierto?, no corresponde que la denuncia sea declarada inadmisible o que se les estime, y trae a colación para efectos argumentativos de estructura del ordenamiento jurídico, lo que señala el artículo 54.1 de la ley 19.968, que es de la ley de familia,
en la medida que establece controles de admisibilidad expresos por parte de los jueces de dicha digamos, competencia. ¿No? El juez de familia tiene una posibilidad de poder revisar estas cosas en el ámbito de admisibilidad, previo a declarar ciertamente que la acción incoada cumple con los requisitos de admisibilidad. Cuestión que, conforme a la Corte Suprema, no existiría en materia laboral. Relevante es entonces la noción de antecedente, y ya se la adelantaba que tiene la Corte Suprema. La expresión antecedente es sinónimo de referencia, datos y condiciones, y no del documento material que los contiene. Esto es del medio probatorio propiamente tal, ¿no? En cierto modo, ¿no es cierto? Y se nos dice claramente que la denuncia deberá entonces bastarse a sí mismo y ser clara y precisa. ¿A qué no hace sentido esto? ¿A qué se parece esta denominación entonces de antecedente? Lo vamos a ver inmediatamente a continuación, ¿no? Se parece ciertamente mucho a los requisitos que tiene que tener una demanda. Pareciera ser que estamos confundiendo de buena primera la noción de antecedente, con los requisitos de hecho, el cuento, en términos sencillos, que tiene que tener una denuncia. Perdón. ¿Cuáles son los argumentos en contra inmediatamente de esta lectura que hace la Corte Suprema de la noción de antecedente? En primer lugar, se olvida el contexto, ¿no? El contexto del artículo 490, ¿no? Tenemos que entenderlo dentro de una dinámica que sea interpretativamente lógica y gramaticalmente coherente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido, entonces, darle el sentido de antecedente, un sentido diverso, o sea, un sentido igual, ¿no?, al de lo que se contiene en el artículo 446, si mi memoria no me falla, número 4, ¿no? ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Debería simplemente haberse repetido o señalado de que finalmente bastará con que la denuncia contenga el requisito contemplado en el artículo 446, número 4 del Código del Trabajo. Pero no, dice, además de los requisitos contemplados para efecto de la interposición de una demanda, tendrán que acompañarse además también los antecedentes. Por lo tanto, la pregunta que está establecida en el segundo punto de esta diapositiva es claramente no. No pueden entenderse sinónimos antecedente y referencia de dato de condición, que no es sino a lo que se alude en el artículo 446, número 4 del Código del Trabajo. No se puede, porque no es lógico ni tampoco interpretativamente coherente desde el punto de vista gramatical, ¿no? ¿Qué normas apoyan esta crítica? Ya algo había anticipado, el 446, número 4, la exposición, dice que la demanda se interpondrá por escrito y deberá contener, número 4, la exposición clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta. ¿Ya? Eso es a propósito de la interposición de una demanda. Pero el artículo 490 nos dice la denuncia deberá contener, además de los requisitos generales que establece el 446, la enunciación clara y precisa de los hechos constituidos de la vulneración alegada, acompañándose todos los antecedentes en lo que se fundamente. Y si no los contiene, se considera un plazo de 5 días, un plazo fatal, ¿no? Ojo con eso también, se va a analizar en breve para su incorporación. A su vez también el 492 del Código del Trabajo, que da la posibilidad incluso de poder interponer, o sea, de poder imponer multas a quien no hace caso derechamente a lo que se le ordene el juez en la primera resolución, para efecto de suspender los efectos del acto impugnado. Por favor, se señala que ¿no es cierto?, se dispondrá la primera resolución por parte del juez la suspensión del acto impugnado si aparecen los antecedentes acompañados al proceso, que se trata de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración denunciada puede causar efecto reversible, todo lo que se yo. Bueno, contra estas resoluciones no procede recurso alguno. Se habla de los antecedentes acompañados al proceso. Y el 493, finalmente ya estamos entrando en tierra derecha, lo que significa la prueba indiciaria, si de los antecedentes aportados por la parte denunciante resultan indicios, cuando de los antecedentes aportados resultan indicios suficientes, corresponde al denunciado solo entonces explicar los fundamentos de la medida adoptada y la proporcionalidad. Algunas de las cuestiones que ya he señalado ya están establecidas, ¿no es cierto?, de forma expresa en esta diapositiva, ¿no? Particularmente en lo que indica el punto 1 y 2, ¿no? El punto 3 es prácticamente, ya estamos estableciendo conclusiones en lo que respecta a cómo debiéramos interpretar de forma lógico-gramaticalmente, de forma coherente, estas normas en su conjunto, ¿no? No es ridículo concluir que los hechos que configuran la vulneración de derechos fundamentales son una especificación de los requisitos generales.
De ahí que entonces no se trata de hablar de, por así decirlo, hablar de una generalidad, sino una especie en relación al 446 con el 490, ¿no? Pero sí hay una especificidad, ¿no es cierto?, del artículo 446, perdón, del 490 con el 446 número 4, ¿no? Es un punto que es extremadamente relevante. Y por lo mismo antecedente no puede entenderse como una forma sinónima de entender el tema fáctico que debiera contener toda demanda-denuncia para estos efectos. Y por lo tanto, si siguiendo con el 490, se señala que la denuncia de vulneración, además de los hechos en que se funda aquella, deberá acompañar todos los antecedentes que se funda. A la luz de todo lo señalado, ¿es un problema de técnica legislativa estar finalmente confundiendo cuestiones? Ya la sola palabra y el verbo empleado confundir apela a un ejercicio subjetivo de comprensión. Por lo tanto, no es un tema de técnica legislativa, es uno de interpretación. Este argumento ya lo había expresado, ¿no? Malamente yo podría entender la posibilidad de que meramente con el cuento, con el relato que brinda el denunciante, yo pueda, lisa y llanamente, imponer multas a alguien que esté supuestamente infringiendo algún derecho fundamental, ¿no? No basta el cuento, no basta el cuento, debe romperse un cierto estándar. Y para estos efectos, malamente, la palabra antecedentes en el contexto del artículo 492 lo podemos entender a los hechos referidos en el artículo 446, número 4, tantas veces ya referido. Por lo tanto, malamente yo puedo tener por sinónimos las palabras antecedentes y hechos en esta dinámica. A su vez también, y ya entramos dentro de la textualidad misma del artículo 490, el inciso segundo, dice que en el caso que no los contengan los antecedentes, le hace, se considera un plazo fatal de 5 días para la incorporación. Incorporación. ¿Qué tengo yo que entender por incorporación? De ahí que resulta nuevamente bueno traer a colación la lógica de interpretación lógico-gramatical. Porque si nos recordamos de lo que dice el artículo 446 número 4, simplemente, o sea, el artículo 446, en su encabezado dice que la demanda se interpondrá por escrito y deberá contener. La demanda debe contener. Es decir, el texto mismo, el contenido mismo de la demanda, ¿no es cierto?, debe contener, debe estar establecida en su cuerpo, ¿no? Contener. No se habla de incorporar. De que por lo mismo, guste o no, se insiste, los antecedentes son una cuestión diferente a los hechos que se contienen dentro de una demanda. Porque yo los tengo que incorporar, aparte del cuerpo mismo de la denuncia, para estos efectos. Lógica gramatical. Pero la Corte dice, y aquí lo coloco en serio, dice que, y lo voy a leer textual, en todo caso, como dicha norma no señala un apercibimiento, no señala una sanción, para el caso que el denunciante incumpla el mandato judicial, no corresponde que la denuncia sea declarada inadmisible o sea la desestima desde ya, menos que se le rechace una vez tramitado el juicio íntegramente. Para ello hubiera sido necesario que el juez, que el legislador lo hubiera señalado expresamente, como lo hizo, por ejemplo, en el caso del 54.1 de la Ley de Familia, ¿no? En el que sí existe un control de admisibilidad expreso. ¿Qué tenemos de entender de este tema? Recordémoslo, si no están los antecedentes, se da un plazo fatal, no lo digo yo, fatal de 5 días para su incorporación. ¿Qué es un plazo fatal? Procesal 1, recuerdo, por lo menos como a mí me lo enseñaron. Un plazo fatal, conforme al artículo 64 del CPC, nos dice que los plazos del código son fatales. No me da lo mismo, porque da lo mismo un poco esta primera parte, ¿no es cierto? Porque no estamos dentro del marco del CPC. Pero dice, en consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo. Y en estos casos, el tribunal de oficio a petición de parte proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio sin necesidad de certificado previo. Considera esta idea. Por lo tanto, si esto uno lleva esta consideración dentro de los mares del presente caso, debe entenderse este mandato como un llamado para que el juez, no obstante el vencimiento de un plazo fatal de 5 días para acompañar, para integrar al proceso antecedente, igualmente continúe con la tramitación de un juicio de esta naturaleza, que a esta altura ya tenemos un denunciante derechamente advenedizo, ¿no? Digamos,
que quiere continuar con el procedimiento, que continúa con el procedimiento no obstante no cumplir con los requisitos de validez indicados por el Código del Trabajo. Y para estos efectos, ciertamente, traemos a colación un artículo que normalmente se trae a colación para otros efectos, ¿no? El artículo 429, tantas veces citado por los propios jueces para justificar, ¿no es cierto?, sus actuaciones de oficio, se entiende y da a entender que el juez está dotado de ciertas atribuciones, tanto para evitar que el proceso se paralice como se prolongue, ¿no? Por lo tanto, no requeriría en los mares del Código del Trabajo que se requiera necesariamente una actuación de parte para que se paralice un proceso cuya génesis ya está viciada porque nos acompañan los antecedentes para la denuncia, ¿no? Por lo tanto, considerando lo ya señalado, si consideramos ciertamente que el legitimado activo en los mares de el procedimiento de tutela de derechos fundamentales es el trabajador, si el juez continúa avanzando con el proceso cuando resulta evidentemente lógico y valga la redundancia, evidente a todas luces que el denunciante no ha acompañado los antecedentes, él lo que está haciendo, trayendo una figura metafórica a colación, es bajarse su estrado, ponerse por el lado del denunciante y decir, no se preocupe, yo le ayudo, no se preocupe, ya no es relevante la número 490, indisponible por cierto, pero no se preocupe, es un detalle. Se hace una mención a lo que, por parte de la Corte Suprema, al tema de los tribunales de familia, particularmente lo que se indica en el artículo 54.1, en atención a que existiría, a que como existe en las dinámicas de los tribunales de familia, la posibilidad de que los jueces puedan controlar la admisibilidad, esa sola mención a la existencia de los tribunales de familia hace que sea, a comprensión de la Corte Suprema, necesario que sea explícito esta posibilidad dentro del Código para que el juez para el juez del trabajo tenga la posibilidad de declarar inadmisible una denuncia de esta naturaleza. Eso está señalado ahí, ¿no? Y esa cuestión es cerrada, y esta vez sí que es un problema de técnica legislativa, pero no es un error de técnica legislativa, es una cuestión de comprensión de formas de legislar referente a ciertas cosas o facultades que tienen los jueces, ¿no? Se señala aquí que es una cuestión de técnica legislativa a la hora de agrupar las facultades de los jueces ante solicitudes con hierros que hay ausencia de las mismas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el Código del Trabajo no están agrupadas, no están sistematizadas las atribuciones que tiene el juez para poder declarar como inadmisible una denuncia. Yo lo entiendo, ¿no? Pero uno tiene que subentender que si es que no se cumplen determinados plazos fatales en relación a la obligación legal que tiene una de las partes para poder acompañar al proceso, incorporar al proceso lo que la ley le ordena, pues bien, precluyó su facultad. No lo digo yo, artículo 64 del CPC aplicable al Código del Trabajo. ¿Y por qué además lo digo? Si uno revisa el artículo 490 y 491, encontrará la solución a esta dinámica. Porque dice que el 490, inciso segundo, dice claramente, en el caso que no los contenga, los antecedentes, se considera un plazo de 5 días fatales, un plazo fatal de 5 días para su incorporación. Y el 491, ¿qué es lo que nos dice? Admitida la denuncia a tramitación. Eso significa la admisibilidad o un examen de admisibilidad que no está regulado al modo del código, perdón, de la ley de familia, de tribunales de familia. Pero evidentemente, si me dicen en el artículo 491 que admitida la denuncia de tramitación, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el párrafo tercero. Es decir, el juez está llamado a revisar los antecedentes formales de interposición de la denuncia y que si no están, pues bien, tendrá que determinar como no admitida a tramitación la denuncia, ¿no? Ya para ir rematando un poco los argumentos que nos entrega la Corte Suprema en este fallo, dice, bueno, tenemos la errada mención a la tutela judicial efectiva de los derechos. Esto está en el considerando quinto, ¿no? Y emplea una palabra que en verdad es fuerte desde un punto de vista procesal. ¿Qué es lo que nos dicen? Una conclusión en sentido diverso importaría conculcar un principio que informa el procedimiento laboral denominado de la tutela judicial efectiva de los derechos de los trabajadores, cuyo contenido esencial es permitirles acceder a los tribunales de justicia sin imponer trabas
al ejercicio de las acciones que la legislación les confiere y a obtener una decisión conforme al derecho aplicable al caso concreto. Ahí efectúo en la diapositiva, perdón, varias preguntas, pero tal vez la más relevante es una pregunta figurativa a través de una palabra. ¿Trabas? ¿Qué es esto? La verdad de las cosas, uno malamente puede hablar de trabas cuando estamos hablando de los requisitos de admisibilidad, ¿no es cierto?, en el ejercicio de una acción, ¿no? Sobre todo pensando que estas cuestiones son de derecho procesal básico, y que en verdad, más allá de la avidez con la cual uno veía estas cosas cuando no se litigaba, pues bien, la verdad sea dicha, el proceso es un rito, hay una ritualidad, hay requisitos, no son trabas, no son trabas. Sobre todo cuando estamos hablando de la materialización del debido proceso, ¿no? Resulta curioso, cuando en verdad se pasan por alto estas cosas, por parte de quienes son fanáticos de ciertas posturas procesales publicistas, donde favorecen permanentemente los actuales, incluso no regulados, por parte del juez. Les recomiendo para estos efectos el libro de mi amigo Francisco Wright, en relación a las potestades, a la potestad cautelar, ¿no es cierto?, indominada, sobre todo de los jueces del trabajo, pero en verdad, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un derecho fundamental. Y lo más chistoso para todos estos efectos es que estas colegas, jueces, abogados, asesores, en fin, señalan permanentemente la boca en relación a la protección de los derechos fundamentales. Pero cuando les preguntamos sobre, ¿y qué pasa con el 19 número 3 en este caso? Pues bien, nos inventan de que esos son interpretaciones fascistas y la cuestión. Bueno, pues bien, ahí yo invito nuevamente a esa gente a leer un texto muy decidor, muy claro, del profesor Claudio Palavecino, Sistemas Procesales e Ideología, donde se podrán dar cuenta que su teoría no tiene precisamente un origen muy, muy limpio, ¿no? Muy limpio. Pero en fin, claramente estamos en lecturas que en verdad, y en interpretaciones que en verdad, la verdad sea dicha, dan bastante a pensar, ¿no? Muchos argumentos que dan pie o paulo, a no ser que los jueces puedan pasar por alto todas estas cosas, de verdad uno los puede calificar a un nivel de argumentación terraplanista, ¿no? No tienen mucho sentido, no tienen mucha base, y, en fin, totalmente ajeno a nuestro sistema de fuentes. ¿Cuál es el verdadero sentido de la tutela judicial efectiva? La verdad se ha dicho, el verdadero sentido de la tutela judicial efectiva no tiene que ver con pensar en esta cuestión con un tema de trabas, ¿no? Tiene que ver con una visualización más dinámica, más dúctil de lo que tenemos que entender por debido proceso, ¿no? Tenemos que entender que permanentemente el debido proceso se mueve como un derecho fundamental, no como una cuestión de absolutos. Es una cuestión que también precisa de cierta adecuación de conformidad a los procedimientos que se traen a colación para ser procedimentalizados. Y en esa dinámica, la adecuación del debido proceso pasa de la mano, como dice el segundo punto, un resultado de una mezcla, que debe considerar un equilibrio entre efectividad y seguridad, ¿no? Que al final del día, de los preceptos constitucionales los que se inspiran. Básicamente aquí estamos llevando a colación, ¿cierto?, la dinámica tutelar, ¿no?, de todos los principios tutelares del derecho del trabajo en conjunción con un debido proceso, ¿no? Por lo tanto, la decisión ajustada de derechos jamás puede tolerar, y esto es muy importante, que las formas sean apocadas por la naturaleza del procedimiento, en desmedro de la garantía del debido proceso y del proceso justo. Es una visión más dinámica, si se quiere, del debido proceso. Ese es el verdadero sentido que tenemos que darle a este tipo de procedimentalizaciones, ¿no? No se trata, y ya estoy adelantando conclusiones, no se trata, ciertamente, que tengamos que obligar a que el trabajador acompañe al modo incluso textual todos los antecedentes, pero tampoco podemos tolerar el otro polo, ¿no? Que una denuncia sea plenamente admisible solamente con un buen cuento. Bastaría, pareciera ser, contratar a un buen novelista para que finalmente nuestra denuncia pase todos los requisitos de admisibilidad, incluso sin acompañar un antecedente. Eso es absolutamente inadmisible, es una lectura que rompe con un esquema de un debido y justo proceso dinámico, ¿no? Entonces, como conclusión, para estos efectos, la Corte Suprema es capaz de calificar como trabas los requisitos que el propio legislador, también se las da el legislador aquí en la Corte Suprema, ha establecido para la admisibilidad de la denuncia en materia de derechos fundamentales en sede laboral. Lo que está aquí señalado es
algo más de lo que ya anteriormente ya les venía diciendo. Conclusiones. Son dos conclusiones. Una lectura desde el lenguaje de los derechos y una cuestión también que uno puede señalar algunas cosas prácticas que uno puede rescatar a partir de cierto análisis de campo de lo que se ha dado a propósito de la errónea interposición de las denuncias. Creo que el lenguaje de los derechos es la forma en la que una sociedad comprende el ejercicio de las acciones en relación a ciertos bienes que considera fundamentales o dignos de ser protegidos. Para todos los efectos uno entiende que la procedimentalización en la defensa de los derechos fundamentales claramente es una cuestión que resulta relevante para la sociedad prácticamente porque estamos hablando de la máxima categoría de derechos tutelables en nuestro país. Pareciera ser al amparo, y esta es la lección que nos entrega la Corte Suprema, parece ser que solamente mediante un buen cuento, como les venía diciendo anteriormente, puedo yo vencer e incluso derrotar, sin forma de adversarial alguna, en primer lado, una presunción de inocencia, al amparo del artículo 492, porque yo podría incluso como juez imponerle, si es que el relato me conmueve derechamente, yo como juez, imponerle multas al supuesto denunciado para que pare de hacer lo que está haciendo en relación con tal derecho fundamental, y si es que continúa, repetir. Si yo fuera, digamos, la empresa decirle, pero magistrado, yo no he hecho eso, no le creo, de nuevo, 100 UTM, de nuevo, 150, y así vamos. Eso es una lógica dúctil, coherente de un debido proceso. Parece ser que no. ¿Cuáles son las cuestiones prácticas que uno puede encontrar al respecto? Y con esto ya voy terminando, ¿no? Fíjese que uno dice, ya, pero esto ¿cómo yo lo llevo al terreno, a la pista del código, bueno, de un tribunal? Muy sencillo, muy sencillo. Piense usted que muchas veces se dice que, mire, no tengo pruebas, no, los antecedentes sobran completamente en poder del denunciante. Sencillo. El Código del Trabajo contiene la posibilidad de incoar medidas perjudiciales. Sencillo. De exhibición de documentos. Usted también puede, por ejemplo, si, mira, mi tutela no se basa en los documentos, se basa en lo que unos testigos vieron. Sencillo. Pida la medida prejudicial de comparecencia de ciertas personas de testigos ante el juez. Y que con el mérito de su atesto, ese mérito funciona como un antecedente para usted incoar dentro del plazo que le otorgue la ley, y usted puede incoar la denuncia por vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Eso es una traba? No, no es una traba. Es la materialización de un debido proceso. Que a usted le guste o no, que es muy lento, es lo que hay. Es lo que hay. Ir en contra de eso es ir en contra de la ley. Usted me dirá si usted quiere ser un juez prevaricador o un litigante temerario. Cosa suya. Pero está en la ley. No lo estoy inventando. Segundo paso. Denuncia. La denuncia sin antecedentes. Me notificaron a la empresa, por ejemplo, de una denuncia sin antecedentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Esperar la contestación? No. La resolución que da curso a la denuncia sin antecedentes es esencialmente reponible. Y para eso usted tiene 5 días. Hágalo. Prepare el recurso de nulidad. Hágalo. Ya momento de contestar, o ponga excepciones. O por favor, no una excepción del Instituto Libelo, porque era la posibilidad a la contraria de que finalmente pueda corregir su libelo. Hágalo a través de una excepción perentoria. O hágalo a través de una alegación. Magistrado, usted no tendría que haber dado curso a esto. No, le recuerdo su facultad del 429. Ojo también con los puntos de prueba. Pero acuérdense que el 493 me señala que solo entonces, si que de los antecedentes acompañados, resultan ciertos indicios de corresponder al denunciado, digamos, dar explicación de los mismos, ¿no? Y si ustedes le fijan como punto de prueba precisamente estas cosas, no existiendo antecedentes, reponga, no hay nada que probar. No hay nada que probar. Y cuando el juez le diga, ¿sabe qué? No ha lugar su alegación, reponga, prepare su recurso de nulidad. Prepárelo. En fin. Y como último punto práctico es que hay una sobrepoblación de tutelas de papel. De tutelas que finalmente no tienen ningún antecedente. No tienen ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a eso? Los jueces que tanto se
se echan a llorar al piso, qué sé yo, porque, mire, estamos llenos de pega y la cuestión, que la corporación administrativa de percusión nos pasa plata, que, hombre, tranquilo, lo tiene más simple. Haga cumplir la ley, revise, hágase cargo de lo que indica el 490 y el 491. Hágase cargo ciertamente del 493. Paralice una actuación judicial temeraria. Si usted no desea hacerse cómplice de delitos de prevaricación al final del día. Hágalo así. Así las cosas, estimados colegas, tenemos un muy mal fallo, un lamentable fallo, que refleja una comprensión de los derechos fundamentales por parte de la Corte Suprema que revela un poco compromiso con la integridad de los mismos. Uno esperaría que la coherencia en el relato y en la defensa de los derechos fundamentales fuera respecto de todos los derechos fundamentales, no excluyendo el del debido proceso por conveniencia, ¿no? No hay que olvidar que estamos en el marco de un proceso entre privados, donde las partes son dueñas del proceso, y ellas son ellas, con el mérito de sus antecedentes, y pruebas, y hechos, los que podrán ayudarle al juez a resolverle el conflicto. Eso es. Muchísimas gracias.